Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la clase, pero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros para poder iniciar con esta clase que va a ser de retroalimentación en miras al examen que tenemos el viernes, que es la siguiente clase, ¿verdad? El examen del primer parcial. Entonces vamos a eh, organizarnos un poquito para dar el primer parcial, ya que no tenemos banco de preguntas y además se han adherido otras modalidades de preguntas al, al examen. Ya no es como el anterior semestre, como seguramente han ido dando también en las otras materias y han podido advertir de que se han incluido preguntas de desarrollo y que bueno, estas toman más tiempo en resolverse, ¿verdad? Pero no se ha alargado el tiempo del examen propiamente dicho. Sí, sigue siendo los 45 minutos a una hora que teníamos, pero todavía tenemos que incluir estas preguntas de desarrollo, ¿no? Entonces, va a ser bueno que podamos establecer esta parte, ¿no? Ahora, y nos pongamos de acuerdo también del tipo de preguntas y veamos un poquito si es que hay alguna duda o algo coordinar algo que falte, ¿no? Vamos a dar el examen de la lección 1 al, al 5, ¿no? Que son los temas que hemos logrado avanzar. Entonces son 20 preguntas de exámenes y del examen y tienen una hora para resolverlo, así que tenemos que hacer la retroalimentación para ver eh, por dónde va a estar direccionado, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestro material, ¿no? Para que podamos ver esto, ¿no? Entonces nos daremos un minutito más para que se unan los compañeros y luego comenzamos con la clase. Bueno, vamos a dar inicio con la retroalimentación, ¿no? Con nuestro primer tema que es el derecho bancario. Entonces vamos a ir viendo cómo pueden direccionarse las preguntas y cuáles, y en el caso de que exista, digamos, dos criterios o dos definiciones, cuál es la que vamos a adoptar, ¿verdad? Entonces, vamos con el primer tema, que es el derecho bancario, que tiene las consideraciones generales, ¿verdad? De toda nuestra materia. Entonces, en esta parte, ¿no? Tenemos que diferenciar el doble aspecto en el objeto del derecho bancario. Entonces, esa puede ser una pregunta, digamos, de selección múltiple o de emparejamiento o tal vez sí, de alguna de esas dos, ¿verdad? Porque la otra es la complementación en la que tienen toda la frase completa, pero le faltan algunas palabras, ¿verdad? Alguna frase para completar el enunciado. Entonces, esas preguntas son más conceptuales, ¿no? Y las de emparejamiento, las de selección múltiple pueden ser estas que contienen algunas partes, ¿no? Entonces, hay que tener nomás en cuenta, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en este doble aspecto que
El grupo de normas que afectan a la institución crediticia y al ejercicio de su actividad económica forman parte del derecho público, ¿verdad? Las normas que disciplinan la constitución y el funcionamiento de la sociedad forman parte del derecho privado, vale decir, el derecho comercial, el derecho civil en cuanto a la conformación de las sociedades comerciales o de las personas jurídicas. Y las normas que regulan las operaciones bancarias, que también pertenecen al derecho privado, pero que están contenidas en la ley 393 y también en el Código Civil. Ahora, en la definición del derecho bancario, que también es un tema importante nomás, ¿no? Entonces, más bien no tenemos, aquí tenemos dos definiciones, ¿verdad? Pero esta es del banco y otra es del derecho bancario, ¿verdad? Cuando la pregunta sea qué es un banco o conceptualiza o defina la institución de intermediación financiera asignada como banco, entonces vamos a poner que es aquel establecimiento de carácter privado o público que es debidamente autorizado por ley, y eso es importante, ¿verdad? Porque solo los que cumplan con todos los postulados de la 393 para la constitución de las entidades de intermediación financiera pueden ejercer este rubro, ¿no? Entonces recibe dinero en forma de depósitos para conjuntamente con sus propios recursos concederlo en préstamo, ¿no? Ese es el proceso de intermediación financiera de manera sintéticamente descrita, entonces también es muy importante que lo pongan, ¿verdad? Pero cuando les pregunten del derecho bancario, no van a responder con ese enunciado, sino van a responder con este, ¿verdad? Con la parte del derecho financiero privado que estructura sistemáticamente las normas jurídicas que regulan los términos y condiciones en que la autoridad financiera autoriza, supervisa y regula la Constitución. O pueden poner el otro, ¿verdad? Conjunto de normas administrativas, técnico-financieras que regulan las relaciones entre las entidades de intermediación financiera legalmente constituidas, o sea, constituidas en base a ley, ¿no? Regulan las relaciones de estas con el público en general y con el Estado, ¿verdad? Porque contrata con el público en general y tiene que cumplir con las prerrogativas que exige el Estado para su constitución, continuidad y funcionamiento. Entonces, es también muy importante. Ahora, si no van a poner la definición, puede ser que no se acuerden o en su caso tal vez sea muy larga o tome mucho tiempo del examen. Entonces, también pueden ponerle este resumido con los elementos más importantes, incluso en sus palabras, pero que contenga los elementos más importantes, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la definición, ya habíamos visto todo eso, ¿verdad? Eh, Cuando la pregunta sea de desarrollo, además, se va a dar el docente tiene la opción de leer y asignar el puntaje, ¿verdad? O sea, no es algo predeterminado, no va a estar cargada la frase y si se equivocan en una coma o en vez de poner que el derecho bancario es un derecho especializado, ponen entonces les saldría mal, ¿verdad? Y a pesar de que está correcto, así que es una pregunta abierta para la calificación también. Y como les dije, si le ponen esta o le ponen esta, o en sus propias palabras combinan ambas o hacen construyen una definición que contenga los elementos básicos, entonces también está bien, ¿no? Tampoco estamos apelando mucho a la memoria, ¿verdad? Es un poco más de análisis y de descripción estas preguntas de desarrollo. Y solamente tienen un espacio de 15 líneas máximo para responderlas. En cuanto a las características, ¿no? También es un tema importante nomás, pero sería una pregunta más de selección múltiple que de desarrollo, ¿no? La autonomía también, si les pregunto qué es autonomía del derecho bancario, no van a poner autonomía legislativa, sustancial y científica, ¿verdad? Sino que van a poner la no dependencia ni subordinación a las normas e instituciones del derecho mercantil ni administrativo. Entonces, ¿qué tiene? Sus propias normas, sus propios principios y sus propias instituciones, ¿no? Autonomía legislativa cuenta con su propia norma. Autonomía sustancial regula una actividad, que la actividad bancaria es altamente especializada y tiene autonomía científica porque el derecho bancario tiene su propio objeto de estudio, ¿no? Entonces, en cuanto a su naturaleza, la materia del derecho bancario puede, a su vez,
ser abordada desde dos aspectos diferentes. El aspecto objetivo y el aspecto subjetivo, ¿no? A saber, el aspecto objetivo es el conjunto de principios que regulan las actividades de los hombres frente a ciertos hechos. En este caso, los hechos de contenido económico y financiero y constituyen una gama de operaciones y relaciones específicamente bancarias en esta materia, ¿no? Y el aspecto subjetivo se traduce en el conjunto de facultades que una persona tiene para obrar lícitamente, ¿no? Entonces, lo subjetivo apela a las elecciones personales, ¿verdad? Una, una persona tiene está facultada, ¿no? Mediante ciertos medios para realizar un acto lícito, ¿no? Por ejemplo, el préstamo bancario, ¿verdad? A fin de conseguir un bien asegurado por una norma jurídica, ¿no? Pero, de nuevo, y recalcando, esto es subjetivo, ¿verdad? Es elección de la persona. Es una facultad, un atributo de la persona y en base o con base en este atributo obra lícitamente, ¿verdad? Pero pueden no obrar lícitamente igual, ¿verdad? Y atenerse a las consecuencias, siempre y cuando eh, le denuncien, le condenen, ¿verdad? Porque el pecado es hacerse pillar. No, no, el pecado no es, desde un punto de vista medio, digamos, un poco maquiavélico, ¿verdad? No está prohibido cometer delitos, ¿verdad? Está prohibido hacerse agarrar. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho bancario? Bueno, esas ya son redundantes con las de las otras materias y en cuanto a la relación del derecho bancario con las otras ramas del derecho, también es de fácil deducción como en todas las otras materias, ¿verdad? Y porque en todas las otras materias del derecho positivo, como el derecho civil, el administrativo, el constitucional, el penal, el comercial, también le dedicamos un apartado a la relación de estas materias con las otras ramas del derecho, ¿no? A efecto de comprobar que todo es que el derecho es un todo coherente y ordenado. Entonces, eso para la lección número 1, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito del tema número 2, que es lo que va a tomarse en cuenta en nuestro querido examen, ¿no? Ahora vamos a buscar el tema número 2, ¿no? Buenas, estamos realizando la retroalimentación para nuestro examen del viernes. Ya hemos pasado lo que señala el tema 1, ¿no? En las partes más importantes, cómo se van a plantear las preguntas, pero de nuevo, eh, y una vez más hay que recalcar que van a existir preguntas de desarrollo y estas van a ser más de análisis y descriptivas que memorísticas, ¿no? Y también existen las preguntas que son de selección múltiple y de complementación guiada y de emparejamiento, ¿verdad? En la que se establecen a un lado conceptos y en otra hay una lista desplegable para poder elegir el término que corresponde. Entonces, tal vez este tipo de preguntas se dirigen a estos elementos de la materia que tienen partes y subpartes, ¿no? En cuanto a la actividad financiera, bueno, es un tema genérico que contiene más cosas económicas que jurídicas. Entonces, vamos a extraer una pregunta, o digamos esta parte del puede ser esta parte de las características de las finanzas, el otro, o los tipos de finanzas que existe, y por último, los elementos de la actividad financiera, ¿no? No hay mucho que ahondar en este tema, ¿verdad? Que es, digamos, más que nada puntual para poder darnos algunas luces en cuanto a los aspectos económicos de la actividad financiera, ¿no? En general y principalmente de la actividad financiera del Estado, o sea, de las finanzas públicas, ¿no? Luego vamos a revisar nuestro tema 3, ¿no? El, este ya lo hemos visto, el tema 1, ¿no?
mucho ojo con el concepto del derecho bancario. No, como les he dicho, eh, no va a estar uno predeterminado, entonces acá no tenemos varias definiciones, ¿verdad? Pueden poner cualquiera o pueden realizar una eh, desde sus propios conocimientos, no pueden no siempre copiar, sino eh, sintetizar o resumir o establecer la definición en sus propios términos, pero siempre que contenga los elementos más importantes. Y entonces va a estar correcta su pregunta, ¿no? En cuanto lo demás, ya lo habíamos visto en este tema, el 2 también ahorita acabamos de revisar y como el examen va a ser hasta el tema 5, entonces veremos un poco más este tema 3 antes de irnos al receso. Mm. Y este tema 3 ya viene más especializado, ¿verdad? El primero es el derecho bancario, el segundo es la actividad financiera y el tercero es la banca privada y la banca pública, ¿no? Bueno, y está subdividido en dos grupos de diapositivas, ¿no? Porque si no iba a ser muy largo. Esta primera que está dedicada a la banca privada, que tiene como 30 diapositivas o un poco más, y luego está la parte dedicada a la banca pública. Entonces, vamos viendo las consideraciones generales, ¿verdad? El, los tipos o las clases de instituciones de intermediación financiera que existen. Es muy importante, ¿no? Tenerlo siempre presente: la banca, la cooperativa, IFD, EFD, Bolsa de Valores y Banca SAF, ¿no? La banca como la entidad de intermediación financiera por excelencia, ¿verdad? Cuyo objeto es prestar la más alta gama de servicios financieros con profesionalismo, dedicado al público en general, ¿no? Y la cooperativa de ahorro y crédito como una entidad de intermediación financiera también, pero no de capital, ¿verdad? No, y no, no, una, no en los términos de las sociedades anónimas como son en los bancos, ¿verdad? Lo único que importa es el dinero, ¿verdad? Por eso es una sociedad de capital. Y por eso sus acciones están a la libre venta en la bolsa de valores. Cualquiera puede ser socio, ¿verdad? Cualquiera que tenga la plata para comprarse una acción puede ser socio, ¿no? Entonces, la banca tiene esa característica, ¿verdad? De ser una sociedad de capital. Pero la cooperativa de ahorro y crédito es algo, si bien presta servicios de intermediación financiera, es algo más personal, ¿verdad? Es una sociedad eh, de índole personal, ¿no? Redundando. Y esto quiere decir que lo que importa más es, eh, digamos, que los miembros tengan un interés común, ¿no? Entonces se aspira a que todos sean del mismo rubro, como era en un principio, ¿verdad? Ya se había explicado que en principio las cooperativas se conformaban con personas que pertenecían a un mismo rubro o una actividad económica y que tenían un objetivo común que era el desarrollo económico, ¿verdad? Y por eso realizaban su cooperativa. Pero esa es una cooperativa cerrada en la que la misma sociedad se eh, está limitando su gama de servicios financieros, ¿no? Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito cerradas se han vuelto abiertas, ¿no? Para que cualquier persona pueda adquirir un certificado de aportación y pertenecer a la cooperativa, ¿no? Eso para eh, poder obtener más utilidad de la intermediación financiera, ¿no? Luego están las IFDs que realizan intermediación financiera, pero eh, centrada o enfocada al desarrollo. Y las CFBs cuyo enfoque es la adquisición eh, de bienes inmuebles para la vivienda, ¿no? Por eso solo prestan con ese objeto. Luego está la bolsa de valores en la que se comercia los títulos, valores, como las acciones que habíamos visto de los bancos. Y la banca SAFI eh, eh, se traduce en una cartera de inversión que es elegida por el cliente para que su dinero vaya eh, para que su dinero sea invertido conjuntamente con el capital del banco y con el de otras personas eh, en actividades económicas en las que el banco participa, ¿verdad? En las que el banco invierte su capital social. Pero como tú eres dueño de la elección, ¿verdad? Estás en conocimiento o te van a poner en conocimiento de
de en qué inversiones participa el banco y cuáles tú puedes elegir para invertir tu dinero. Entonces, como tú has elegido, soportas los riesgos, ¿verdad? Si pierde la inversión, pierdes vos también, ¿no? Pero en las operaciones que se llaman pasivas, ¿verdad? Que ya habíamos visto, que es cuando la gente va a dejar su dinero y no participa de la banca SAFI, de la administradora de fondos de inversiones, quiere decir que tú no eliges, ¿verdad? La actividad en la que se va a invertir tu dinero. Tú solo vas y lo dejas en el banco y te dicen, ah, te vamos a pagar 4,5 de interés anual. ¿Y qué te importa si prospera la inversión o fracasan todas las inversiones del banco ese año? Igual te van a pagar, pues, ¿no? Pero la SAFI reviste mucho más beneficio que cualquiera de las formas de ahorro que no sea con este fondo de inversiones, ¿verdad? En las que no tengas conocimiento de en qué se va a invertir tu dinero. Así que a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿verdad? Pero si pierde la inversión, entonces si el banco fracasa en esa inversión, vos también eh, puede ser de que no recibas ni un peso de interés y que hayas estado años en la banca SAFI, o puede ser en su caso que incluso tu capital se vea afectado por la mala inversión. Entonces, esas son las instituciones que componen lo que es la banca privada, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste o cuál es el concepto? ¿No? Consiste en una gestión altamente profesionalizada del patrimonio de los clientes y es un conjunto de instituciones financieras que son intermediarias, o sea, que realizan intermediación financiera entre los agentes económicos, o sea, entre los ahorristas y los prestamistas, ¿verdad? Que pueden ser personas naturales, jurídicas, empresas o el Estado en cualquiera de sus manifestaciones o mediante cualquiera de sus instituciones. Vamos viendo cuáles son los objetivos, ¿verdad? Obtención de utilidad en el número 1, satisfacer necesidades financieras de los clientes, ¿no? Y también obtener información de los mismos a efecto de liberar las operaciones de crédito. ¿Cuál es el marco normativo? En los artículos 215 a 222 de la ley 393. ¿No? Si es que va a existir alguna pregunta acerca del marco normativo, va a ser bien puntual, ¿no? Va a decir en el artículo tantos de la ley 393, señale o establezca las partes o algo así, ¿verdad? Entonces se van a remitir ahí a ese apartado mismo. ¿No? Ahora, en cuanto al desarrollo de las entidades de intermediación financiera privadas, ¿no? o a la banca privada, ya habíamos visto lo que es el Banco de Desarrollo, cuyo objeto es promover a partir del apoyo financiero, ¿no? Y técnico el desarrollo económico de los sectores productivos, ¿no? No se olviden poner su nombre en el chat grupal porque es muy importante de verdad para los alumnos que en su caso, por cualquiera sea el motivo, lleguen a necesitar una segunda instancia. Según administración, no se les habilita la segunda instancia si no tienen el 80% de la asistencia y esta asistencia es ahora comprobable con el documento que se exporta del chat y no podemos inventarnos ni nada, así que va como con los nombres que ustedes, que se extraen y que ustedes han puesto en el chat, así que si es que han asistido y se han olvidado de poner su nombre, pues estará como no asistido y no se va a aceptar reclamación en contrario en ese respecto. Ahora vamos avanzando, ¿no? Doctor, perdón. Sí, sí, dígame nomás. Es importante entonces que en cada momento en que ingresemos a clases debamos poner sí o sí nuestros nombres en el En chat. todas las materias, en la primera reunión y en la segunda también, para que podamos exportar esto. Es que es un documento que se crea después de acabar la reunión y ese documento tenemos que compartirlo a coordinación y ponerlo en un Excel con sus nombres, ¿no? Entonces, no va a haber dónde inventarnos, pues la verdad, para poder, en su caso, si necesitan alguna segunda instancia en la materia para poder
para ayudarles a acceder, ya tendrían que hablar con administración directamente, pero con su asistencia así reducida, ¿no? Por lo que entren, pongan su nombre y, bueno, por lo menos que en la parte formal eso es lo importante, ¿no? Y no se olviden, ¿no? En ninguna materia porque les puede causar perjuicios al momento de optar a una segunda instancia. Entonces eso como un advertido nomás y Bueno, doctor. entonces sí, quedamos, vamos avanzando un poco más con esta retroalimentación para nuestro examen del viernes, ¿no? También digamos, esto de la banca múltiple, banca de desarrollo privado, puede ser algún, alguna pregunta no tanto de selección múltiple, sino más de emparejamiento, digamos, ¿verdad? De que pongamos a un lado banca de desarrollo, banca múltiple y al otro lado los conceptos o las descripciones para que ustedes elijan de una lista predeterminada, ¿no? Luego estamos entrando al marco normativo, ¿verdad? Eso sí ya puede originar preguntas de desarrollo en las que tienen que transcribir y solo tienen una hora para responder entre 15 y 20 preguntas, así que tienen máximo unos 3 minutos por pregunta o un poquito más, así que van a existir unas 7, 8 preguntas de selección múltiple y lo demás va a ser desarrollo, así que por lo menos tienen que saber dónde encontrar las respuestas para que no les pise el tiempo, ¿no? Ahora, en cuanto al marco normativo, ¿verdad? La constitución, el objetivo, el tipo de operaciones es muy importante en el derecho bancario porque, digamos, sin cumplir la parte de la constitución no puedo crear un banco, ¿verdad? Y de acuerdo al objetivo, ¿no? Me establece un marco un margen del que no puedo exceder en mi actividad económica como banco, ¿no? Ya les había dicho que el banco no puede, pues, dedicarse, por ejemplo, solamente a prestar con el objetivo de rematar, ¿verdad? Prestarle a cualquiera que tenga casa, no importa que no tenga un peso de sueldo, ¿no? Lo importante es que tenga casa y que cuando incumpla le rematemos y luego con eso nos vamos a beneficiar. No va por ahí, ¿verdad? Porque el banco no se dedica, no es el giro del banco ser una empresa inmobiliaria, ¿no? El giro del banco es trabajar con la intermediación financiera. El remate, la adjudicación, eso son excepciones, son consecuencias que se dan por el incumplimiento que no debería darse, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y también esta, esta parte, ¿no? ¿Cómo se constituyen los bancos? Bajo la forma jurídica o societaria de la sociedad anónima. Un banco siempre es sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, eh, la característica de estas sociedades es que la responsabilidad es ilimitada, ¿no? Y eso y además que están las acciones a la libre venta, ¿verdad? La bolsa de valores, así que un poco como que se asegura la estabilidad financiera del banco, ¿no? Y su objetivo es prestar los servicios financieros al público en general. ¿Qué clase de servicios financieros? Todos, la más alta gama de servicios financieros prestan los bancos, ¿no? No solamente están dedicados a los préstamos a la vivienda, como las CFDs, o a los préstamos para el desarrollo, como las IFDs, sino que la más alta gama de servicios financieros al público en general, no como las cooperativas, ¿verdad? Al público en particular en un principio. Eh, Luego es la banca extranjera, cómo puede trabajar acá, la banca especializada, como la PYME, ¿verdad? Que es de la pequeña y mediana empresa, ¿no? También bueno, existen ahora hartas, eh, hartos modalidades, ¿verdad? De crédito. Por ejemplo, el crédito sector servicios, ¿verdad? Entonces, especializada, ¿no? Crédito para la pequeña y mediana empresa, crédito para las grandes empresas, ¿no? Crédito consumo, crédito eh, para, para comprarte casa, ¿verdad? El crédito de vivienda social, un crédito para comprarte auto, ¿no? Entonces,
A veces los bancos, ¿verdad? No pueden prestar todos los servicios financieros, sino que se dedican a prestar uno solo, como las IFDs o las EFDs, ¿verdad? Esa es la banca especializada. No es como el banco que ya habíamos visto anteriormente en la anterior diapositiva, la más alta gama de servicios financieros al público en general. Este no tiene alta gama, ¿verdad? Tiene una baja gama de servicios financieros porque solamente está dedicado a un sector, es específico, ¿no? Luego está las cooperativas de ahorro y crédito con sus características especiales. Una de las más importantes es que es SRL, ¿verdad? No es como el banco SA. Y que sus, eh, el capital está dividido en certificados de aportación y no en acciones. Ahora, estas cooperativas de ahorro y crédito pueden ser abiertas y cerradas, ¿verdad? Estas, ya habíamos visto sus características de cada una, ¿no? Las abiertas, que realizan operaciones de intermediación financiera con el público en general, ¿verdad? Y luego las cerradas, que solo realizan intermediación financiera con aquellas personas que son miembros y para ser miembro hay que pertenecer al mismo rubro bueno, al rubro que establece la cooperativa para que alguien se adhiera, ¿no? Para las adhesiones. Entonces, en un ejemplo, si hay una cooperativa de ahorro y crédito cerrada que ha creado el sector minero o el sector lechero. Entonces, yo siendo sector de servicios, ¿verdad? Un triste abogado, no puedo ir a quererme meter a la cooperativa de los lecheros o de los mineros, porque no pertenezco al mismo rubro y nada más. Y esta cooperativa no es abierta, en su caso sería cerrada. Ahora, si es abierta, cualquiera puede ser miembro, ¿verdad? Siempre y cuando adquiera su certificado de aportación. Y como tú tienes tu certificado de aportación, entonces tienes participación en las elecciones del directorio. Y por eso es que las cooperativas cada cierto tiempo están ofreciendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué se llama? Están ofreciendo productos, están regalando arroz, azúcar, aceite, ¿verdad? Para que la gente adquiera los certificados de aportación y para que eh, participe de la elección del directorio, más que nada, ¿no? Su objetivo es entrar al directorio, mantenerse en el mismo. Entonces, para eso ofrecen, ¿verdad? Esas cosas, para que la gente vote. Pero si la cooperativa es cerrada, no puede hacerse esto, ¿verdad? Porque solamente podrían participar aquellos que pertenecen al rubro que está determinado, ¿no? Bueno, eso, la Constitución, SRL, ¿verdad? Y está obligado a utilizar esa denominación, tiene personería jurídica, puede constituirse a través de las siguientes maneras, ¿no? Entonces, cuando exista la pregunta o se topen con una pregunta de la constitución de las cooperativas, solamente remítanse al artículo 238 de la ley 393 y ahí van a encontrar las respuestas, ¿no? Ahora, los objetivos y las operaciones también están totalmente descritas en nuestra ley 393, entonces no hay más dificultad ahí, ¿no? Luego está la adquisición y la pérdida de la calidad de socio. Entonces, esa es una parte importante, ¿verdad? El número de socios, porque es diferente a lo que establece el Código de Comercio, ¿no? El Código de Comercio establece que para formar una sociedad se necesita una pluralidad de personas. Y una pluralidad es pues dos personas, ¿no? Ya no somos una individualidad, ¿no? Somos una pluralidad. Entonces, mínimo dos socios. Pero en el caso de las entidades de intermediación financiera, varían estos aspectos con el Código de Comercio, ¿no? Por ejemplo, aquí son 10. También existe en el banco una exigencia de este tipo en cuanto a los bancos en general, ¿verdad? A las sociedades anónimas. También están acá los requisitos para ser socio y la pérdida de la calidad, ¿no? Eh, Como van a tener el material, entonces va a estar a la mano y lo único importante es que sepan dónde encontrarlo o a dónde remitirse. Entonces,
Eso. Eh, las CFDs, que también son importantes, ¿verdad? Como instituciones financieras de desarrollo, con sus propias características y sus, su denominación, el número de socios fundadores mínimo y qué operaciones son las que está facultada a realizar. Luego está su marco normativo, que bueno, eso quiere decir en qué leyes y en qué artículos se ampara. Entonces, ahí no puede existir más confusión, solamente se tienen que remitir al artículo, que además ya está transcrito aquí en las diapositivas, así que para, para facilitar un poco la cosa, ¿no? En cuanto a las CFBs, bueno, eso es fácil, no solamente se dedican a otorgar préstamos de vivienda destinados a la adquisición de vivienda. No solo de vivienda social, puede ser de vivienda con interés comercial, ¿no? Porque existe una gran diferencia, ¿no? El préstamo para vivienda eh, con interés social, uno, no tienes que tener ninguna otra casa, ¿verdad? Eh, segundo, el banco tiene que estar en conocimiento del inmueble que vas a adquirir y va a ser un préstamo hipotecario que se va a gravar. Tú no tienes que ofrecer más garantías, solamente necesitas demostrar tu capacidad de pago y la garantía va a ser el mismo bien que adquieres. El plazo es de entre 20 y 25 años, ¿verdad? Y como requisito no tienes que tener, tienes que presentar una certificación de que no tienes ningún lote, departamento o inmueble a tu nombre. Y si tienes, entonces no puedes contratar con crédito social, sino solamente con crédito de interés comercial. Entonces vamos a, no hay más donde ahondar, todo está acá, ¿verdad? Eh, son solamente préstamos para la vivienda, pero también realizan operaciones pasivas, o sea, la gente puede ir y ahorrar, solo que al momento de prestar solamente van a otorgar préstamos destinados a la adquisición de vivienda, no solo de vivienda social, como les había dicho. Entonces, quedaremos aquí y en 5 minutitos les comparto el enlace para volvernos a conectar. Y no se hayan olvidado, por favor, poner su nombre con todo el advertido que ya se ha realizado. Y nos vemos en 10 minutitos para concluir con la retroalimentación y estar listos para nuestro examen de la siguiente clase, que es el viernes. Entonces, nos vemos en 10 minutitos. Hasta luego.